Hola, buenas tardes. Bueno, desde Casa Asia queremos daros la bienvenida a este nuevo webcast y esta vez vamos de la mano de la editorial Geoplaneta, a la que queremos agradecer su participación. Y sin más dilación, voy a dar la palabra a nuestro director general, Javier Parrondo, para que inicie el webcast tras los pasos del pasajero de Passenger en Japón. Javier, cuando quieras, muchas gracias. Solo recordaros, por favor, que apaguéis los micros y las cámaras para que todos tengamos una experiencia mucho más agradable de webcast. Muchas gracias y hasta ahora. También recordaros que al final de la conferencia, bueno, del webcast, habrá un turno de preguntas. Podéis participar en el chat que está habilitado vía Zoom y nuestros ponentes de hoy pues contestarán con mucho gusto. Sin más dilación, Javier, muchas gracias. Gracias, Yasmín, y muy buenas tardes a todos los que nos siguen hoy. Es un placer para Casa Asia presentar este acto con la editorial Geoplaneta y contar para ello con su editor, Dante Hermo, y con el profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, Blai Warné, que ha colaborado en múltiples actividades de Casa Asia y que también hoy nos acompaña para comentar un libro que, digamos, se aleja de la imagen estereotipada que tenemos de Japón y que en ese sentido entronca con el mandato de Casa Asia, que es acercar la realidad del continente asiático, pero desde nuevos enfoques. Yo creo que esta revista, este libro o este libro revista, porque yo creo que está a medio camino entre un libro de viajes y una revista, se aproxima a la realidad de Japón, como digo, con esa perspectiva, incorporando temáticas nuevas que se alejan de los mitos que tradicionalmente han rodeado a este país. Gracias, en primer lugar, a la editorial Geoplaneta por elegir Casa Asia para presentar esta edición de Passenger, la primera que salió casi al mismo tiempo que esta sobre Japón, versó sobre Brasil. Próximamente otro país asiático será el protagonista de esta revista, India, coincidiendo con el 75 aniversario de su independencia, así que esperamos también ser la plataforma que acoja la presentación de esa edición. Pero la que tenemos entre manos, como digo, versa sobre un país sobre el que hay un gran número de mitos y esta revista, de alguna manera, consolida algunos, pero desmitifica otros. Así que yo creo que va a ser una buena herramienta para los que se acercan por vez primera a Japón y también para los expertos sobre este país, porque analiza la realidad nipona desde nuevas perspectivas. Es un trabajo original, muy cuidado. Para aquellos que hayan podido comprar esta edición, pues verán que es un papel especial, se ha prestado especial cariño en la edición, las fotografías, etc. Y en ese sentido es un libro que yo creo que va a gustar al público que sigue los actos de Casa Asia. Tal y como he señalado hoy en un tuit que he puesto para dar publicidad a este acto, me ha sorprendido sobre todo el último de los artículos sobre los evaporados de una periodista francesa que se llama Lena Mauger. Bueno, esa tradición que viene de la época medieval en Japón y que consiste para evitar algo que los asiáticos aborrecen, que es perder la cara, es decir, no saber qué hacer en una situación incómoda. Bueno, pues cuando uno está abrumado por las deudas, cuando uno no se puede enfrentar a una situación familiar o personal incómoda, simplemente desaparecen. Ese es el tipo de historias que van a encontrar los lectores que se acerquen a esta edición de The Passenger. Sin más dilación, doy la palabra a Dante Hermo, como digo, editor de Geoplaneta.
y a continuación a Blay para que nos expliquen un poco, en el caso de Dante, cuál ha sido la gestación de esta edición sobre The Passenger Japón, y Blay para que complemente esas ideas iniciales de Dante desde una perspectiva un poco más académica, que es su especialidad. Así que gracias a los dos por participar y al público que nos sigue, porque yo creo que es un público fiel. Desde que se inició esta pandemia hemos volcado todos nuestros contenidos online, la respuesta ha sido muy positiva, así que eso nos anima para seguir en esta línea. Gracias a todos y Dante, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a Casa Asia por abrirnos sus puertas para esta presentación. La verdad es que para nosotros es un honor estar aquí hoy y quería agradecer a Javier, pero también a Blay, porque sí es un placer estar en Casa Asia. Tener a Blay en esta presentación es todo un lujo, porque yo mientras leía los artículos de Passenger tenía siempre la necesidad de preguntarle a alguien que realmente supiera del país, preguntarle por las muchas dudas que surgen, ¿no? Porque The Passenger no es un tratado teórico, no es una guía de viaje, es una publicación que abre puertas y que invita a reflexionar sobre un país desde muchos puntos de vista, desde todos los campos imaginables, desde la música, la antropología, la religión, la política, la literatura. En este número de Passenger vamos a encontrar artículos que hablan del sumo, pero también hablan de Mishima al mismo tiempo, que hablan del blues, pero también hablan de las dificultades que tiene la sociedad japonesa, por ejemplo, para la improvisación, para todo lo que no está guionizado. Encontramos artículos que hablan de los desastres del tsunami, pero también de la relación que tienen los japoneses con sus ancestros y de las diferencias que hay entre religiosidad y espiritualidad. Podemos encontrar artículos que hablan de temas más profanos, como el mercado inmobiliario, que es absolutamente incomprensible para alguien no versado en el tema. Y en fin, encontramos temas sobre todo dirigidos a romper mitos, a romper estereotipos sobre Japón. Eso ocurre con el número de Japón, pero también con el de Brasil, con el de Turquía, con el de India. The Passenger es una publicación que busca sobre todo acabar con los estereotipos o ver qué hay detrás de ellos, ¿no? Qué los explica y qué movimientos hay en la sociedad de ese país que hacen que pervivan o que estén cambiando, ¿no? Yo creo que sobre todo es una publicación que no da respuestas, sino que abre muchas puertas por las que entrar y profundizar más, ¿no? Por eso digo que tener a Blay es todo un lujo. Blay Warné es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y es un gran especialista en Japón. Y, en fin, yo he apuntado algunas de las dudas que me surgían mientras leía el libro y si queréis os la voy compartiendo y que él se explaye lo que quiera, porque además veréis que no son temas cerrados, sino que cada artículo toca muchas teclas y que invita a pasar de uno a otro de una forma bastante caprichosa, ¿no? Pero creo que también es una forma de acabar con un retrato del país mucho más fiel, ¿no? Al final, los países, las sociedades son complejas y difícilmente podemos llevarnos una imagen fiel de un país con retratos planos, ¿no? Normalmente tienen muchas facetas y yo creo que Blay nos va a arrojar mucha luz sobre todas las dudas que puedan surgir. Mira, Blay, yo cuando leía, a mí mi artículo favorito de esta publicación es el primero.
Es un artículo que se llama Fantasma del Tsunami, escrito por Richard Lloyd, y que explica los efectos que tuvo, los efectos devastadores del tsunami de hace ya casi 10 años, Sí. que sobre todo en lo que tiene que ver con la reacción con los muertos, ¿no? Y ahí yo creo que sirve muy bien para distinguir lo que es la espiritualidad japonesa contrapuesta a la falta de religiosidad, ¿no? Si la mayoría de japoneses se declaran poco religiosos, ¿no? En cambio hay una espiritualidad latente que conecta mucho con los ancestros y con los muertos, que a lo mejor desde Occidente es difícil de comprender, ¿no? Sí, de hecho, bueno, tomo la palabra, muchas gracias. Permíteme, antes que de las gracias a Casa Asia, por supuesto, Dante, a ti, por haber editado este libro, que me parece magnífico. Ahora hablaremos de ello. Bueno, tenemos todo el rato para hablar de ello, así que podemos disfrutar. Gracias, Javier, por la presentación. Yasmín, Rafael, bueno, muchas gracias. Es un placer estar otra vez con vosotros aquí en Casa Asia, y es un placer estar aquí gracias a The Passenger, gracias a este libro, que de hecho, bueno, debo de confesar que cuando me comentaron la posibilidad de presentar este libro, pensé, un libro de viajes, me saltaron un poco las alarmas, pensé, a ver, ¿qué será esto? Y cuando lo recibí, bueno, primero busqué, miré la información y digo, bueno, tiene una buena pinta. Y cuando lo recibí, lo estuve hojeando, es magnífico, lo he devorado. Realmente no solo la edición, que es cuidadísima, sino la selección de autores. La primera pregunta que me vino a la cabeza es, ¿quién ha coordinado esto? ¿Quién ha editado esto? Sé que es una producción, bueno, tiene su origen en Italia, y de hecho estuve viéndolo y aparece también uno de los autores de un artículo, es también el coordinador. Bueno, me parece magnífico porque combina muy bien una orientación que es la del gran reportaje, con un pozo de libro de viajes, pero no esperan aquí encontrar ni guías de restaurantes, ni museos, ni que está muy bien, que es muy respetable, pero no es eso. Con también una reflexión, está ahí en Buruma, una reflexión académica en algunos aspectos, pero muy accesible. Así que realmente, incluso, bueno, Javier comentaba el artículo de los evaporados, el artículo del tsunami, realmente me gustaría que mis alumnos lo trabajasen, me quedé fascinado. Este acto es algo extraño, digámoslo así, porque estamos aquí presentando un libro del que yo no soy autor y que ustedes, vosotros, los que nos estáis viendo, no habéis leído. Así que, bueno, tiene algo de posmoderno esto, algo de líquido, incluso podríamos decir la posibilidad de hablar de algo que de hecho es, incluso metafóricamente hablando, podríamos decir, es como Japón. ¿En qué sentido? En el sentido de que realmente no estamos delante de un libro de viajes, esa era la idea que me vino más a la cabeza enseguida, estamos delante de un libro que es un viaje en sí mismo. ¿Y por qué digo que es un poco como Japón? Porque muchos de ustedes supongo que se sienten de algún modo, si no interesados, cercanos a Japón, encuriosits, ¿no? Se sienten intrigados por Japón. Algunos de ustedes quizás han estado y necesitan o tienen la idea de que tienen algunas piezas de un puzzle y intentan armarlas, este puzzle entre la tradición y la modernidad, este puzzle en el que aparecen imágenes continuas de sushi y Akihabara, pasos de cebra llenos de gente, reverencias, amabilidad, tren bala, hoteles cápsula y templos y espiritualidad, y todo eso cómo se combina, ¿no? ¿Cómo lo podemos armar? The Passenger da muchas claves para eso. Realmente es un libro que acerca a Japón, que permite completar experiencias y que permite abrir nuevas experiencias a personas que quizás no han ido y quieren ir. Forma parte de una tradición amplia. Japón realmente como destino de viaje. Quizás la primera crónica que tenemos de Japón la podríamos clasificar incluso como un libro de viajes. 1585, Louis Freud, uno de los misioneros jesuitas que marchan a Japón bajo la égida de Palignano, escribirá el tratado sobre las contradicciones y las diferencias entre esta provincia de Japón y Europa. Es un libro que está pensado para los misioneros jesuitas, un libro, ya les digo, del siglo XVI, que está pensado para que se lo leyesen durante el viaje y para que entendiesen a qué sociedad estaban llegando. Un libro precioso con frases en staccato que van cayendo y nos van describiendo cómo son las casas, cómo son los hábitos de la comida, cómo es las honras fúnebres, cómo debe de comportarse.
Bien, es un libro magnífico en el que yo creo que The Passenger también puede integrarse porque es una muy buena contribución. De Japón no sabíamos nada más, de hecho, hasta el siglo XVI, 1600, Japón se encerrará desde el 1600, un encierro político, hasta mediados del siglo XIX, casi 250 años, en el que Japón, después de un periodo de guerras civiles, de guerras internas, mejor dicho, se encerrará y se aislará políticamente. Es la modernidad japonesa, la era Edo, la era Tokugawa, la era de los shogunes, la era de los samuráis. Bueno. Bien, de ese periodo no sabemos nada, porque sabemos muchas cosas, evidentemente, pero no tenemos testimonios europeos como de los libros de viaje de los misioneros jesuitas. Por entre otras cosas, pues fue proscrito el cristianismo y además pues, fue una etapa muy difícil y de hecho recordamos los martirios de Nagasaki. Bien, no volveremos a saber nada de Japón hasta mediados del siglo XIX, cuando será abierto de un modo forzado por Occidente, en lo que algunos historiadores, algunos antropólogos, algunos especialistas en la cultura, incluso, recuerdo aquí mi maestro Harumi Uefu, describen como un symbolical rape, como una violación simbólica, cuando Japón fue abruptamente despertado, en 1854-56, Comodoro Perry llega a la bahía de Tokio, llama, ustedes se tienen que abrir. Si ustedes no se abren, yo volveré el año que viene, y vuelve, con su diplomacia de cañonera, vuelve y les abre. Les abre y consigue que Japón sea puerto franco para los estadounidenses. Qué imagen más poderosa de la modernidad avanzada. Estados Unidos, el gran imperio que se conformaba abriendo Japón. De hecho, Estados Unidos también en un proceso de colonización llega hasta la costa oeste y salta y se encuentra con su rival. De hecho, así lo veremos, será el escenario del siglo XX y así lo veremos en la guerra 50 años más tarde, 100 años más tarde. ¿Qué tenemos de esa época? Permitirme esta pequeña digresión para situar un poco también esta genealogía donde puede inscribirse The Passenger. Pues tenemos algunos libros interesantes, como un tratado de Basil Hall Chamberlain, libros de Lafcadio Hearn, seguro que han oído hablar de él, recopiló muchos cuentos tradicionales japoneses y de hecho fue un intérprete de la cultura japonesa en Occidente, hasta algún testimonio de Rudyard Kipling en su viaje a Japón. Libros básicamente que nos describen el Japón de un modo bastante orientalizado. ¿Eso qué significa? Bien, pues a través de los mitos, los estereotipos que Occidente ha creado, que Occidente desarrolla para convertir Oriente, como diría Edward Said, para orientalizar Oriente, para convertir Oriente en Oriente. ¿Y eso qué es? Pues para hacer de Oriente, de una zona vaga e indeterminada del planeta, el campo de operaciones de Occidente. Porque sin este Oriente, Occidente no puede ser hegemónico. El particularismo, la singularidad, la anécdota finalmente que es Occidente, no puede elevarse a la categoría de universal y convertirse en los valores universales de Occidente. Bien, esta época es controvertida. Quizás los libros que tenemos nos hablan más de nosotros mismos, de la mirada occidental, que no de lo que es realmente Japón. Este libro no forma parte de esto. The Passenger es un libro con múltiples voces, no solo con voces occidentales, eso es muy importante, con voces japonesas, voces además que uno no esperaría encontrar, como Yoshimoto Banana, voces que uno no esperaría encontrar en un libro que pretendidamente es un libro de viajes. Y algo que y aquí retomo tu pregunta, Dante, algo que uno no esperaría nunca encontrar en un libro de viajes y que por eso es fascinante, que bueno, me ha conmovido, debo decirlo, y me ha emocionado, es el primer capítulo dedicado al tsunami, al triple desastre de Tohoku, del cual el año que viene conmemoraremos el 10º aniversario, en el que, bien, un libro de viajes, si algo tendría que hacer es algo incitar al placer, bien, pues nos encontramos con un primer capítulo que está dedicado a una experiencia traumática, una experiencia muy difícil, pero contado de un modo muy bello, muy honesto, muy verdadero, muy íntimo, como es el desastre del tsunami, del terremoto, el tsunami y después el accidente nuclear que sucedió en Tohoku, en la zona de Fukushima. Es realmente conmovedor. Podemos ver testimonios de experiencias de personas que nos narran un recuerdo de algo de allí, que no sabemos exactamente de dónde viene ese recuerdo, a través de imágenes que tienen que ver con la posesión mediúmnica, incluso con las apariciones, algo muy cercano a la tradición japonesa de los yurei, de los fantasmas, en esta comunión mística que existe continuamente incluso en esta promiscuidad absoluta que existe entre el mundo tangible y lo inasible, lo intangible, entre lo irreal, y que tiene mucho que ver también con la espiritualidad, evidentemente con la espiritualidad japonesa.
es lo que nos hablabas o lo que nos comentabas, Dante. Realmente la espiritualidad japonesa es un fenómeno rico, complejo, que es difícil de delimitar con la palabra religión o religiosidad. Más allá incluso del debate en torno a si la noción de religión, de shukyo, puede aplicarse como brisma, como concepto, puede aplicarse a la tradición japonesa, puesto que es un concepto nuevo que se fragua, bien se recupera en el siglo XIX, que tiene que ver que se recupera de la doctrina budista, pero que de hecho no significa exactamente religión. La experiencia espiritual japonesa nos habla sobre todo de una continuidad absoluta, de una multiplicidad de creencias, de prácticas, de un sincretismo llevado al máximo extremo. Si hacemos una encuesta y preguntamos a los 127 millones de japoneses qué religión profesan, tendremos 150 millones de respuestas, es decir, muchas más respuestas que no habitantes, puesto que marcarán, se han hecho estudios de esto, marcarán distintas casillas, puesto que el mismo concepto de religión no se aplica bien a su espiritualidad. Se puede ser budista, la gran idea, ¿no? Se nace shintoísta y se muere budista, ¿no? Se puede ser budista, se puede ser shintoísta, uno se puede casar, contraer matrimonio con un rito pseudo cristiano, ni que sea aparentemente, y evidentemente se pueden pedir regalos a Papá Noel y escribir un lema, una tablilla en un templo para pedir aprobar unos exámenes finales. La experiencia espiritual es eminentemente práctica, está orientada a actuar, a aplicar, a incidir en la realidad, y es sobre todo muy compleja, transversal en todos los sentidos. Por eso cuando hablamos de espiritualidad japonesa estamos hablando básicamente de hibridación, de multiplicidad, de presencia absoluta entre los mundos más visibles e invisibles, que es de lo que nos habla también este reportaje, este artículo, en el cual se nos plantea básicamente qué es lo que está sucediendo en un trauma tan grande y tan difícil de elaborar en la sociedad japonesa como ha sido el triple desastre, y que acaba apareciendo de un modo doloroso en personas que recogen testimonios de otros, que creen, o que escuchan, o que sienten o que perciben los recuerdos de otras personas que, también relacionado con el culto de los antepasados, que es una espiritualidad también tradicional japonesa, no han podido tener un funeral digno, no han podido ser despedidos, no han podido elaborar su duelo. Y por eso aparecen como están en las casas con el butsudan, el altar doméstico, o como cuando el Día de los Difuntos en agosto se celebra el obon en los cementerios y se recuerda a los antepasados muertos, o se les lleva el kankoji, el café de lata, o la jelly, o el paquete de tabaco, aquello que les gustaba, y se ponen su... Sí, para quien no haya leído el artículo, hay un hilo conductor, aparte del desastre, del triple desastre, hay un hilo conductor que hay un personaje para mí central, que es el sacerdote que se dedica a... No sé llamar exorcizar, porque no sería la palabra adecuada, pero sí que es digamos, la persona a la que acuden aquellos que han entrado en contacto con espíritus que han muerto a causa del tsunami o a causa del terremoto y que no han encontrado reposo, ¿no? Entonces vagan muchas veces sin ser conscientes de... A mí hay incluso un personaje, una chica que tiene como la capacidad de atraer, una capacidad hipertrofiada de atraer a todos esos espíritus que vagan, y la pobre acaba casi desquiciada porque el pobre sacerdote tiene que hacer horas extras, el pobre, para digamos, liberar a todos esos espíritus, ¿no? En fin, es la naturalidad con que lo explica. Sí. Para el neófito como yo es sorprendente, porque parece un cuento de realismo mágico, ¿no? A mí me recuerda a veces realismo mágico sudamericano, ¿no? Sí. La naturalidad con la que habla de los muertos, de la convivencia entre muertos y vivos, ¿no? Y es algo que para la mentalidad occidental es muy difícil de asimilar, ¿no? Pero allí es algo, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un pueblo, entre comillas, poco religioso, es difícil de asimilar, ¿no? y de entender, ¿no?
Bueno, hay varios elementos. El sintoísmo como la espiritualidad tradicional, el sintoísmo, de hecho, digámoslo así, la espiritualidad nativa de Japón es una religión o es una espiritualidad animista que reconoce potencias potencias en el entorno, el árbol, la montaña, evidentemente los difuntos, los familiares, aquellos que nos protegen, aquellos a los cuales debemos respeto, en una línea, una continuidad que se transmite y de la cual nosotros somos un eslabón más de la cadena. Esta espiritualidad está muy presente y la vemos continuamente en muchos sitios. La veneración de la naturaleza, a la naturaleza, que es finalmente también una veneración de la comunidad, ¿no? Y de su integración en ella. Ahí está el sintoísmo. Esto se hibridiza con el budismo desde su llegada en el siglo VIII y después también, no lo podemos olvidar, en el siglo XIX, con la modernidad occidental, hay un proceso de invención, de reinvención del Shinto también, y una instrumentalización política. El Shinto se convierte no en la religión oficial, porque la Constitución Meiji, ni la Constitución Meiji lo ponía, pero sí en la religión del Estado, y la figura del emperador, que es el jefe espiritual finalmente, pasa a asumir también funciones que evidentemente hoy en día ya no tiene en el ordenamiento constitucional, pues de jefe de Estado y similares. Por tanto, existe una trabazón muy interesante en torno a lo que es la espiritualidad y la realidad social. Lo que me ha hecho pensar mucho este artículo, y esto es una cosa que quiero compartir con vosotros, es el hecho de que yo recuerdo, bueno, evidentemente las personas que lo recordaremos todo, ¿no? Aquellas imágenes que veíamos, ¿no? De cómo quedó arrasado todo, y yo recuerdo que lo veía en directo por la NHK, pero era algo sobrenatural realmente, ¿no? Y esta fuerza sobrenatural yo creo que quedó enseguida aparcada en nuestra memoria, digámoslo así, colectiva, fuera de Japón, por el hecho de la amenaza del accidente nuclear. La amenaza del accidente nuclear, que pasó a ser algo a lo que significaba un riesgo potencial para todos, evidentemente también en Japón, y los movimientos que hubo de población dentro de Japón, desde de desplazamientos hacia zonas que se consideraron más seguras, las prevenciones que hubo en ese momento en torno al agua, el consumo del agua, los productos de donde venían las hortalizas, bueno, todo lo que significó en ese momento. Pero creo que fuera de Japón impidió que hiciésemos una reflexión sobre lo que realmente había pasado antes. Porque el gran desastre, evidentemente, es el accidente nuclear, pero el gran desastre es la muerte de 115.000 personas en minutos. Y de eso nos habla este artículo. Las posesiones, los espíritus que aparecen, la posesión mediúmnica, los fantasmas, que forma parte, es un lenguaje, finalmente es un vocabulario tradicional japonés para explicar una situación absolutamente contemporánea. Y nos está hablando finalmente de un trauma que tardará mucho en elaborarse en generaciones en la sociedad japonesa. Todavía, yo recuerdo cuando estaba a principios de los 2000 haciendo mi trabajo de campo en Japón, todavía era un trauma, y evidentemente lo sigue siendo, el terremoto de 1995 en Kobe. Pues imaginemos el triple desastre. Creo que se pasó, la amenaza del accidente nuclear lo que hizo fue ocultar, de algún modo, también sepultar, y por eso me emocionó leer este artículo, porque me vi también interpelado por estos fantasmas. Realmente lo que hizo fue esta amenaza del accidente nuclear ocultar miles, 115.000 víctimas que desaparecieron, y personas con nombres y apellidos, con sueños, con ideas, con la cartera del colegio preparada. O sea, bien, realmente yo os invito a leer esto porque creo que además es el mejor homenaje que podemos hacer para conmemorar el 10º aniversario el año que viene. Hay una frase... tiene más cosas, adelante. Hay una frase en el artículo que dice: los muertos en Japón no están tan muertos como en Occidente. Y es probable que vaya por ahí, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que si podemos entender esta experiencia es porque no nos es ajena. Evidentemente, pues todos los santos para nosotros ya no es un día que signifique mucho, pero esto nos llevaría a pensar, ¿qué Occidente? Mirad México, sí, claro. y el Día de los Muertos, y mirad, realmente nos sirve, como siempre Japón nos sirve, porque de algún modo en 50 años, periodo Meiji, 50-60 años, fueron combinados a hacer, para no ser devorados por Occidente, fueron combinados a hacer lo que Occidente había hecho en 150 años, y lo hicieron, y no se les reconoció, y de aquí llegaron muchos problemas, ¿no?
pero lo consiguieron a un precio altísimo. Japón tuvo que autocolonizarse y ese fue el proceso que tuvo que seguir, autodevorarse para evitar ser devorado por Occidente. Y por eso Japón se occidentalizó a sí mismo. Esa paradoja increíble de tener que hacer frente a la amenaza occidental asumiendo las instituciones occidentales, es decir, instalando un régimen parlamentario, universidades, sistema postal, todo lo que eso significa para precisamente evitar ser una colonia más de Occidente. Es por eso que Japón nunca fue colonizado, pero en realidad es una sociedad postcolonial, como todas las otras que están fuera de este Occidente que imaginamos continuamente. De hecho, ese conflicto y esa tensión con Occidente sobrevuela por todo el libro, ¿no? Porque en casi todos los artículos se ve esa tensión entre la tradición y la modernidad, ¿no? Y los conflictos que genera, ¿no? Aunque solo sea porque desembocan en cambios muy bruscos a menudo, ¿no? Imagino que, por ejemplo, en la familia, que es un tema que también es recurrente en este libro, es cómo ha cambiado el modelo de familia en Japón, que también tiene que ver con el papel de la mujer en la sociedad y con el papel del típico oficinista, ¿no? que durante la década de los 90 fue vista como un estereotipo de éxito, ¿no? Y después se fue derrumbando poco a poco, ¿no? Yo creo que en ese conflicto sobrevuela por todo el libro, ¿no? Y en parte condiciona y da forma a la personalidad si es que podemos definir una fotografía de la sociedad japonesa, ¿no? Sí, de hecho el artículo de Sekiguchi Ryoko tienes una frase poderosa que le haría saltar las alarmas a cualquier persona que lo lea, que es ¿qué les pasa a las mujeres japonesas que desean ser amas de casa a tiempo completo? Hoy en día, ¿no? Después de todo, después del feminismo japonés, uno de los principales movimientos en Asia, ¿no? En 1910-1920, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, no es que deseen, y ella también lo dice provocadoramente, evidentemente, no es que deseen ser amas de casa a tiempo parcial, es que las condiciones están pensadas para que sigan aspirando a eso y para que el techo de cristal del que a veces hablamos sea un techo de hierro, una metáfora muy, muy japonesa, el triángulo de hierro que entrama los intereses de clase política, industria y burocracia, un sistema funcionarial muy, muy fuerte, sobre todo de altísimos funcionarios. A ver, tenemos que pensar que si Japón es lo que es, el milagro económico japonés de los años 60, que debe mucho a muchas circunstancias, entre ellas pues también a la colaboración de Estados Unidos, a la guerra de Corea también y sobre todo debe al esfuerzo y a la capacidad del pueblo japonés por levantarse y por reconstruir el país y enfocarse hacia una misma dirección. El milagro económico japonés funcionó porque las mujeres poco a poco fueron conminadas a convertirse en la base, la intendencia de un sistema que ha sido fundamentalmente patriarcal, androcéntrico, heteronormativo en toda la extensión de lo que esto significa. Las mujeres pasaron a ser las directoras generales del hogar. ¿Por qué? Porque la familia se convirtió en una empresa, a la vez que la empresa se convertía en una familia. Y esto es muy peculiar, porque cuando las empresas se convierten en familia, igual el capitalismo asume un tono paternalista, igual desactiva así también reivindicaciones laborales y asume o implica o puede aplicar una serie de compromisos de largas jornadas de trabajo, de dedicación exclusiva, en un sistema vertical en el que los trabajadores se deben a la empresa y por tanto todas sus aspiraciones y toda su energía debe de estar concentrada allí, mientras que las mujeres lo que deben de hacer es facilitar esto, porque finalmente son la correa de transmisión de una ideología que lo que hace es pensar en el bien común. Una reinvención, digámoslo así, en la posguerra, en el régimen modernizador de posguerra, 50-60, y que en los años 70 ya tiene sus máximos exponentes y será no solamente el crecimiento ilimitado de los 60-70, duplicando continuamente la producción, sino finalmente el consumismo
ebrio la riqueza, la bonanza económica de los 80, ¿no? La gran que anuncia finalmente el estallido de la burbuja económica inmobiliaria financiera de los 90. Pensamos que también algo de reinvención tiene este modelo de la mujer en casa, la mujer en un momento en el que de hecho todavía resonaban los ecos no elaborados, puesto que no hubo una ruptura tal como había sido prevista en un primer momento entre el régimen de preguerra y de posguerra. Pensemos en el reverse course de la administración norteamericana, a finales de la administración norteamericana del 45-52, y de hecho, Tratado de San Francisco del 52, pero de hecho, a finales de los 40, 48, 49, es lo que los historiadores explican como el reverse course. ¿Qué es el reverse course? ¿No? El golpe de volante, ¿no? El giro que empezó a dar prioridad a la recuperación económica frente a otros objetivos como habían sido los del New Deal, de la democratización, de la desmilitarización de la sociedad. ¿Por qué? Bueno, no es azaroso, porque en 1948-49 Mao, la amenaza comunista, la nueva geopolítica se estaba fraguando y la necesidad de que Japón no solamente fuese un aliado, sino fuese también el escaparate del capitalismo en Asia, ¿no? Bien, por eso digo, hubo una cierta continuidad en algunos elementos y la imagen poderosa que encapsula a la mujer durante toda la preguerra, es decir, antes del 45, es la de la Ryo Saikembo, la buena esposa, madre sabia, la hacendosa madre sabia que cuida del hogar y forma a los futuros soldados, futuros súbditos del imperio, ¿no? Bien, esta imagen, que evidentemente es de preguerra, de algún modo, algunos ecos continúan más allá y finalmente acaban determinando la separación absoluta de los roles y el confinamiento de la mujer en el hogar, con imágenes que después se convertirán incluso en acusatorias. Yo soy Shakai, la sociedad que de hecho has caído víctima de unas madres que han infantilizado a sus hijos, incluso a sus maridos que no saben hacer nada ni hacerse un huevo hervido, ¿no? Y que de hecho ha comportado que finalmente en una sociedad rica pues que los hijos ya no quieran tampoco sacrificarse tanto como sus padres y se han acomodado y culpa de las madres, ¿no? O sea, este discurso que finalmente tiene que ver con la consolidación de los roles tradicionales y la separación de los géneros se va adaptando a lo largo del tiempo y lo vemos clarísimamente y tiene que ver, por ejemplo, hoy en día en la imposibilidad también de que la mujer pueda desarrollar una carrera profesional al mismo nivel que un hombre. Se dan datos en el libro, por supuesto, y seguro que muchos de vosotros habréis oído también algunos de estos temas. Se habla incluso de la curva de la M, ¿no? Aquella en la que la mujer cuando sale de la universidad o termina sus estudios superiores a los 21, 22, 23, 25 años, pongamos por ahí, se casa y entonces al casarse pues tendrá un hijo y al tener un hijo se dedica a su crianza y la M no volverá a subir hasta que el hijo pues ya vaya a la secundaria o ya pueda valerse y entonces la mujer se intentará reintroducir en el mercado laboral de la montaña, de la cima de la M a esta otra. En este tiempo el hombre habrá hecho un recorrido que será directo o incluso ascendente. La mujer descendente evidentemente no podrá incorporarse en los puestos de trabajo a los que aquí podría haber aspirado, ¿no? ¿Y dónde podrá incorporarse? Pues al sector servicios. De hecho, una de las gráficas que aporta el libro, y concretamente en este artículo dedicado al rol de la mujer, es que Japón está a la cola de países donde las mujeres ocupan cargos directivos en las grandes empresas. A la cola por detrás de Argentina, Países Bajos, México, demás, ¿no? En fin, yo creo que eso es muy significativo, ¿no? Y porque de hecho el rol tradicional de la mujer en casa es el que ha sostenido el sistema, ¿no? Y digamos que el momento en que romper con ese rol es romper también con el sostén de. Lo has dicho muy bien. Ha sostenido el sistema y también ha sido una economía, una mano de obra barata, subalterna, que se ha podido activar y desactivar cuando ha convenido.
con menos garantías. O sea, si menos de 1.300.000 yenes, aquí también se explica, si la mujer ingresa esto haciendo pues trabajos parciales, que es algo, Sí. el mercado laboral japonés es muy flexible, entiendan esto en toda la extensión, para lo bueno y para lo malo, para lo neoliberal también, puede ser reconocida como persona, de hecho como dependiente, o sea, no tiene que hacer declaración de renta, va al seguro social del esposo, por tanto no queda invisibilizada y además de algún modo se promociona, se promueve que no ingrese más que este 1.300.000, porque si ingresa más no le saldrá cuenta tampoco ingresar más y después tener que pagar. Pero es que las empresas, cuando se enfrentan a esto, incluso, evidentemente, esto es algo que es disputado y que genera controversia en la sociedad japonesa. La mujer cuando se casa suele renunciar a su nombre y asume el nombre del marido, en la inmensísima mayoría. Podría ser cualquiera de los dos cónyuges, por supuesto, pero es la mujer, o sea, desaparece su apellido, como sucede también en otros países, pero todo esto genera debate social, pero cuando este debate social se lleva a la práctica en medidas políticas, por ejemplo, habrán oído hablar del Womenomics, ¿no? Del Abenomics y estas medidas para que las mujeres puedan hacer carrera profesional también, finalmente acaban en agua de borrajas, en algo que no acaba de concretarse, que parece más bien un intento de algo, pero que tiene mucho que ver. Hay un artículo aquí también de Ian Buruma que habla de los populismos y cómo los populismos no existen en Japón, algo que yo no estoy personalmente de acuerdo del todo, pero bueno, tiene mucho que ver también con la política de espectáculo, pues Womenomics, pero que no llega finalmente a conseguir objetivos, puesto que lo que sí que tenemos es un sistema, por ejemplo, en las empresas, un sistema que permite, bueno, está pensado básicamente, se aplica generalmente a las mujeres, un sistema en el que las mujeres tienen un doble recorrido. El recorrido profesional, y el recorrido profesional es similar al de los hombres. Estamos hablando de las empresas donde uno puede aspirar a un contrato permanente. La de las tres joyas, ¿no? Tradicionales, el contrato permanente, los beneficios por promoción, por seniority, ¿no? por antigüedad, y esas empresas grandes, el sindicalismo de empresa, donde los sindicatos, que es este es un mito igual de lo que pensamos sobre Japón, pues los sindicatos son básicamente sindicatos de empresa y no sindicatos transversales que puedan luchar por los derechos de los trabajadores. Pues bien, uno de estos recorridos es seguir más o menos el mismo recorrido que el de los hombres y por tanto hacer carrera profesional. Pero eso significa traslados, significa una serie de condicionantes que se considera que la mujer no podrá asumir por muchos motivos, por si está casada o no está casada, por si quiere tener hijos o no quiere tener hijos, y todo eso va apareciendo. O bien otro recorrido, que es el que se suele aplicar generalmente a todas las mujeres que trabajan en grandes empresas y que acaban haciendo un trabajo subalterno de secretariado, de office lady. Este es el anglicismo, ¿no? Y que incluso se justifica desde sectores de la patronal como, claro, es que tener que formar a personas, porque nosotros formamos, es así, las grandes empresas japonesas forman a sus trabajadores y los moldean, los adaptan para que puedan también adaptarse a distintos tipos de departamentos y conozcan la cultura de su empresa. Si tenemos que hacer esta inversión, no nos saldrá cuenta, no será rentable, no será... Bueno, todo esto finalmente perpetúa la desigualdad y la discriminación y convierte este techo de cristal en un techo de acero que es vivido de un modo muy opresivo por muchas mujeres, que tienen que dedicarse, como aquí lo explico muy bien, quizás muchas de ellas también se dedican a la artesanía, a enseñar, tenemos que ver también, hablaremos de los evaporados si nos da tiempo, ¿no? Pero también de los escapados, que es un tema que he trabajado personalmente. Los escapados son aquellos que, Escaping Japan, un libro que publiqué, diré la editorial puesto que es en inglés y no es competencia de este libro, en Routledge, con mi compañero Paul Hansen de Hokudai, de la Universidad de Hokkaido, donde explicamos precisamente por qué algunas personas no acaban de encajar en su sociedad en Japón, y en ese caso también el caso de las mujeres que tienen aspiraciones profesionales, y encontramos, piensen en ello, más profesoras de japonés que profesores de japonés, y por alguna cosa también será. Así que, y aparte del mercado laboral, claro, el cambio de roles también evidentemente ha
ha supuesto un terremoto en la familia, ¿no? En la familia nuclear que había sido el sustento de la sociedad japonesa. Y uno de los artículos de Passenger habla, que se llama precisamente Asuntos de Familia, de Giorgio Amitrano, habla precisamente de cómo el cine se centra en el cine, aunque lo hace extrapolable al mundo del manga o al mundo del teatro y demás, ha ido reflejando esos cambios en la familia, ¿no? Habla, por ejemplo, yo, que soy no soy un especialista en cine japonés, sí que conozco Cuentos de Tokio, que lo pone como ejemplo paradigmático, ¿no? de película que refleja los cambios, ¿no? en la familia japonesa tradicional, ¿no? Correcto, sí, Cuentos de Tokio es la gran película que narra eso, ¿no? Realmente el paso de una familia extensa, incluso del IE, de esta imagen tradicional del IE, de la familia extensa japonesa, reinventado también en la época Meiji, porque finalmente pues, es una aplicación de una institución tradicional que solamente era definida como tal, primogenitura masculina, herencia indivisa, bien, por aquellos que tenían alguna cosa que transmitirse, que eran las grandes familias samuráis. Pero bueno, extendida a toda la familia en este proceso de japonización, precisamente de japonización de Japón, y que todavía está de algún modo, sigue reproduciéndose en el libro de familia, lo que nosotros llamaríamos el libro de familia, que es algo que en España también se retiró, pero que tampoco no acaba de verse exactamente cómo será. El libro de familia es el Koseki, realmente, un documento en el cual puedes trazar el recorrido de esa familia y que, aunque ya no tenga un jefe de esa familia, como antes de la guerra, y ese jefe de la familia era responsable legal, era responsable de autorizar los matrimonios, aunque ya no tenga un jefe de familia, sí que tiene un surco, una dirección absolutamente patriarcal que se va reproduciendo. Y eso lo vemos incluso en el caso de los divorcios, cuando se rompe un koseki o no, la ansiedad que genera, sobre todo a las mujeres, el hecho de estar o no, porque entran y salen, como documento de perfil patriarcal, aunque no esté definido así, sigue reteniendo eso. Finalmente la mujer pasa del koseki, del libro de familia del padre al libro de familia del marido. Y por tanto entra o sale. ¿Qué sucede si hay un divorcio? ¿Qué sucede con...? Bien, todas estas cosas quedan reflejadas y tienen consecuencias o pueden tenerlas en articular mitos, en articular fantasías en torno a pues, tus hijos cuando vayan cuando los tengas que escolarizar o cuando vayan a pedir un empleo, aunque no es legal ya, por escándalos precisamente, en los años 70, 80, no es legal ya pedir el koseki, si lo es pedir otra documentación donde también se puede rastrear esto. Así que realmente la asignatura pendiente de Japón es la igualdad de género, sin duda, puesto que hay mucho camino, mucho margen de mejora. Podríamos decir, mucho camino por recorrer, pero lo más interesante de esto es que existe el debate y la voluntad de hacerlo. Así que no es algo que tengamos que nosotros que explicarles nada, porque realmente es algo que se está pasando. O sea, si quieres hablamos de uno de los artículos que probablemente con el que más discrepas probablemente, que es el de Ian Buruma. Ian Buruma firma un artículo titulado ¿Por qué no hay populismos en Japón? Si os parece, leo una frase en la que dice: para que los demagogos consigan avivar el resentimiento popular contra extranjeros, cosmopolitas, intelectuales y liberales, es necesario que haya unas disparidades económicas, culturales y de educación muy evidentes. Esa es la razón que esgrime Buruma para justificar por qué él cree que no hay populismos en Japón, ¿no? ¿Tú no estás de acuerdo? Bueno, mi admiración para Ian Buruma, sin duda, el peso de la culpa, bueno, el gran narrador de Japón, el gran intelectual, de hecho, y debemos muchísimo a todo lo que nos ha explicado de Japón, y invito a todo el mundo primero a leer este artículo y segundo a leer sus obras, porque además están muy bien escritas. Es un gran autor, muy evocador en su forma de narrar la historia japonesa, básicamente moderna y contemporánea. Claro, no acabo de estar de acuerdo porque realmente, finalmente, aparecen muchas imágenes de un Japón que ya no es exactamente así
puesto que el Japón homogéneo, el Japón de Ware Nihonjin, nosotros los japoneses que somos de una sola clase social, todos somos clase media, la no class society, que decían los investigadores anglosajones, en los 70, en los 80, cuando triunfaban Lessons from Japan, las lecciones de Japón, frente a las crisis que vivimos en Occidente y cómo de mal van nuestros negocios y nuestra economía, frente a esto, Japón renovará nuestras organizaciones, nuestras instituciones. ¿Por qué? Porque nos puede hablar de la resiliencia, nos puede hablar del compromiso, nos puede hablar de allí donde nosotros hablamos siempre de independencia, de mis derechos. Japón lo que hace es hablar de los deberes de los unos para con los otros, la dependencia de los unos para con los otros como un valor, no como un lastre, que es lo que nosotros consideramos si alguien es dependiente de alguien. No, no, es un valor ser dependiente. Ese sí que es un valor auténticamente japonés, puesto que la sociedad no avanza si no avanzamos todos, ¿no? Bien, esta idea, que es una idea muy de posguerra, de ethos de posguerra, y que también se traduce pues en un momento muy determinado en el que Japón se ha replegado sobre sí mismo. El Japón anterior a 1972 es un Japón sin Okinawa, puesto que está bajo la administración de ONU, pero realmente de Estados Unidos. Es un Japón en el que los Ainu no son visibilizados, y ahora hablaremos un poco de ello, puesto que todavía prevalece la antigua ley de 1899, la ley de protección, mal llamada protección, de los nativos del norte, de Hokkaido, y prevalece hasta 1997. Esta ley está en vigor. Por tanto, es un Japón casi sin diversidad cultural aparente. Es un Japón donde, tras el desastre de la guerra y una posguerra durísima, y los sacrificios de la posguerra, es un Japón que avanza y que se recompone. Por tanto, es un Japón en el que las diferencias económicas son pues, bastante menores a las actuales. Es el Japón que permitiría a Nakane Chie, la gran antropóloga japonesa, en los años 70 publicar The Japanese Society y explicar Japón como una sociedad homogénea. Y es el Japón que a principios de los 80 el primer ministro Nakasone caracterizaría como el Japón un solo Estado, una sola lengua, una sola cultura. Eso es Japón. Y mírense, Nakasone, el homólogo de Ronald Reagan en la época de los inicios del neoliberalismo, Reagan, Thatcher, Nakasone, ¿por qué no? Pinochet. Bien, pues Nakasone, evidentemente no los estoy comparando, Nakasone, el gran primer ministro, Ron Ieyasu, la relación estrecha que tenía con Ronald Reagan, en esta ambivalente relación siempre con Estados Unidos, que por un lado promueve la internacionalización del acercamiento de Estados Unidos, por supuesto como el máximo aliado, bajo su paraguas nuclear, por otro lado también promueve los valores tradicionales japoneses. Dice, fijaos en Estados Unidos, larvados por los conflictos raciales, larvados por las crisis económicas, y nosotros somos un solo pueblo, una sola lengua, un solo Estado. Aquí está nuestro secreto. Después del estallido de la burbuja inmobiliaria económica, después de todo eso, después de una década perdida, que se convirtió en 2 décadas perdidas, en 2 generaciones perdidas, digámoslo así como los propios japoneses lo dicen, después de la recesión económica y el actual estancamiento y después de las medidas de la Abenomics que no concretan, que las políticas fiscales no acaban de funcionar, que el consumo no se reactiva, después de todo eso, los japoneses ya no hablan de somos un solo pueblo. Hablan de la Kakusa Shakai, de la sociedad de disparidades, de la sociedad de diferencias. Los japoneses, que a principios de los 70 se les preguntaba de a qué clase social se adscribían, y la mayoría, un 80%, decían que formaban parte de la clase media, los japoneses hoy en día se reconocen como una sociedad de diferencias de clase. No todos los japoneses son ricos. En Japón hay gente que lo pasa bastante mal también para llegar a fin de mes, que tiene que tener varios trabajos. Así que esta idea de que como no hay diferencias de clase, como no hay diferencias educativas, hombre, como no, las universidades fueron privatizadas también, incluso las universidades públicas se convirtieron en nacionales y en un modelo en el que tenían que buscar su financiación también. Así que esta idea es discutible. Si esta idea también que dice Buruma aquí de que el neoliberalismo no acaba de funcionar en Japón porque las administraciones, los gobiernos no lo han acabado de permitir, sí y no. Es cierto que hay políticas proteccionistas increíbles, ¿no? Superiores a las francesas en la agricultura, en algunos casos, es la comparativa que se hace siempre,
puesto que el granero de votos del Partido Liberal Democrático de Xi Jinping está pues, en el campo y está también en el funcionariado. Por eso también las reformas neoliberales son difíciles de aplicar, allí donde se habla de flexibilización, y también en una clase media que sigue teniendo sus puestos de trabajo más o menos asegurados. Pero comentar esta idea o hablar o asegurar que no hay populismo precisamente por eso, no sé, yo sería más partidario de pensar que igual los populismos existen dentro de lo que es las distintas facciones de un conglomerado de sensibilidades políticas como es el Partido Liberal Democrático, que lleva más de 50 años en el poder, solamente con dos pequeños lapsus del 92-93 que coincidió con la crisis económica, y del 2000, en diciembre de 2012 fueron las elecciones, pues 2013, 14, 15 y básicamente perdón, el 13 es cuando volvió el LDP, correcto. Por tanto, desde el 2010, 11, 12, correcto. 10, 11, 12, que fue precisamente cuando sucedió el tsunami y estaba en la oficina del primer ministro, y no estaba el LDP. O sea que, bueno, es relativo, pero eso no le quita valor a este artículo. De hecho, es magnífico poder ver cómo él argumenta la cultura del trabajo como uno de los elementos, y eso sí que es un elemento muy japonés, el orgullo por el propio trabajo, que tiene que ver también con la idea del capitalismo de Estado casi de la posguerra, como uno de los elementos que impide que se activen emociones que vayan, ya está cubierto ese aspecto por la propia realización de la persona, que se integra a una sociedad que es más compleja que eso, ¿no? Bueno, rápido. Otro de los, hablabas de que esa aparente homogeneidad de la sociedad japonesa en realidad era solo aparente, es decir, y otro de los artículos de la revista, uno titulado De hombres y osos, habla precisamente de esa falsa homogeneidad cultural. Es un artículo dedicado a la cultura Ainu y de hecho explica que el redescubrimiento de la cultura Ainu no ha sido solo para los extranjeros, sino para el propio pueblo japonés, ¿no? Porque les habían dado la espalda tradicionalmente y los están redescubriendo ahora, ¿no? Sí, sin duda. De hecho, es un tema del que podríamos haber hablado también cuando hablamos de la espiritualidad, ¿no? La comunión con la naturaleza, la imagen del oso es precisamente por eso, ¿no? El oso es el gran símbolo, ¿no? de la espiritualidad Ainu. Y claro, realmente este artículo nos sirve enlaza muy bien con esta idea del que estamos hablando ahora, puesto que en los 90 es cuando la sociedad japonesa se descubre, pues no todos somos clase media. Hay gente que le va mejor y hay gente que le va peor. Cuando la economía está engrasada y funciona, pues igual, como de hecho también hay algunos ingresos que vienen también pues, por parte de la mujer en estos trabajos subalternos, puesto que no hay otras oportunidades, cuando ya los hijos han crecido, cuando pues, se pueden completar la economía y no se ve exactamente los vacíos, pero cuando empiezan a colapsar estas cosas, y sobre todo la crisis económica afectó al modelo del salaryman, el modelo del trabajo de por vida en una empresa, el beneficio por antigüedad, y en todo eso, ¿no? Y en un entorno laboral, un mundo del trabajo en el que los sindicatos habían sido completamente desactivados, puesto que son sindicatos de empresa y no transversales, aunque existan ahora algunos sindicatos más sectoriales, pequeños, que se dedican sobre todo también a ayudar a aquellos extranjeros que han llegado para trabajar a Japón a partir de una serie de compromisos determinados, o visados bilaterales, o el retorno, digámoslo así, de los descendientes de japoneses los Nikkei, que marcharon a finales del 19, principios del 20, fundamentalmente desde Hawái y después a Estados Unidos y sobre todo a Latinoamérica. Bien, la sociedad japonesa se descubre como una sociedad diversa, como diversa socialmente, no todos somos clase media, sucede en los 90, finales de los 90, y se descubre a la vez también como una sociedad multiétnica. Y eso es increíble, puesto que les he hablado que en el 83, primer ministro Nakasone, de los carismáticos primeros ministros, explicaba que nuestro secreto es una sola lengua, un solo Estado, una sola cultura. Pero eso es un mito. Realmente Japón nunca ha sido homogéneo, aunque la explicación de la homogeneidad se haya adaptado muy bien a ciertas circunstancias. Claro, un Japón replegado en sí mismo,
sin presencia de Hokkaido, con Okinawa, con una economía que se recupera más o menos, donde el pastel económico se reparte de un modo más o menos fluido, es un Japón mucho más homogéneo que no el Japón de después de la crisis económica. Bien, lo mismo sucede también con la multietnicidad, con la multiplicidad de culturas. Japón, y pensémoslo desde el inicio, la escritura japonesa llega a través de los maestros siglo IV, tercero, cuarto, llega a través de los maestros de escritura coreanos, pero es una escritura china. Y a partir de aquí se adaptará. Seguimos trabajando con los kanji, los hanji, y tenemos la lectura japonesa y la lectura china, bueno, la imitación de la lectura china tamizada por las distintas olas de llegada de la escritura y después por el paso del tiempo, ¿no? Y los desarrollos silábicos japoneses, ¿no? La espiritualidad del budismo. Realmente la presencia de los coreanos también ha sido importante, pero si ya nos vamos a la modernidad, Hokkaido fue colonizado en 1879, que se incorporó como tal, como Hokkaido, la región de Ezo, se incorporó en este proceso precisamente de definir el Estado-nación y encontrar sus límites frente a Rusia, la Sajalín, y frente a China. Y de hecho, cuando después de llegar a finales de la década de 1880 del siglo XIX, de llegar a Okinawa, incorporar el reino de Okinawa, que era un reino de vasallaje doble, tributario del clan de Satsuma y también de China, salta, donde pues, a Formosa, a Taiwán, y de aquí después pues ya vendrá evidentemente Manchuria, la guerra, Corea, protectorado japonés incorporado desde 1905, incorporado realmente como protectorado en 1910. ¿Eso qué significa? Que Japón en la actualidad todavía tiene una población coreana, unos 600.000 coreanos de los 2,5 millones de coreanos que hubo en la década de los 30-40, que fueron traídos al archipiélago japonés para trabajar en las fábricas, en las minas, puesto que la mano de obra escaseaba, ya que los japoneses tenían que formar parte del ejército imperial, ¿no? Y también con personas de origen chino. Estos coreanos descendientes son unos 600.000 y siguen hoy en día con una casuística increíble en cuanto a muchos niveles: producción cultural, visibilidad social, diáspora y además rota entre el norte y entre el sur. Piensen en la guerra de Corea fue posterior, lo que eso significa también, reconocimiento o no, adscripción o no. Bien, tenemos por tanto un grupo de población coreana, tenemos también la población de Okinawa, y tenemos también los Ainu, tenemos, por tanto, una diversidad cultural que es pública y notoria, si se la deja aparecer en los medios de comunicación, si se le hace caso. En 1997, finalmente, se abole la ley de protección, la llamada ley de protección de los indígenas del norte, de los aborígenes del norte, de los Ainu, y empieza un camino. 2008, el Parlamento, la Dieta japonesa, reconocerá, será un pronunciamiento, de hecho, una declaración formal, reconocerá a los Ainu como pueblo indígena, como minoría indígena de Japón, pero no será hasta 2019, febrero, eso fue ayer, cuando el gobierno japonés emitirá la ley, finalmente, que dará curso a esta proclama de la Dieta, una ley de reconocimiento como minoría indígena de los Ainu. Una ley que significa, entre otras cosas, pues que en el 2020 se haya inaugurado por primera vez un museo nacional Ainu. Museo nacional significa, porque los museos Ainu ya existían, museo nacional significa que la identidad Ainu es incorporada a la nación japonesa, que hasta ahora se pensaba excluyente, monolítica, homogénea, guajin, japonesa, ¿de acuerdo? Pues forma parte de eso también y es nuestro patrimonio, ¿no? Pero bueno, eso significa un desarrollo. Luego tiene que ver el reglamento. ¿Cómo se desarrollará esto? ¿Qué compensaciones habrá? Ya se están pidiendo, ¿no? Subsidios o reconocimiento de derechos de uso tradicional de las tierras, de los recursos, de la pesca. Es un proceso dolorosísimo en el que los Ainu han sufrido mucho y en el que los japoneses no han tenido información sobre esto. Y junto a los Ainu y junto a Okinawa y junto a coreanos, Zainichi, residentes permanentes, los Nikkei, los latinoamericanos descendientes de japoneses que a partir de finales de los 1980, con
con una sociedad rica que ya no quiere hacer los trabajos de las fábricas de montaje, necesita mano de obra, ¿y qué hace? Precisamente para preservar el mito de la homogeneidad, va a buscar aquellos que, de hecho, son como nosotros, son nuestros descendientes, sienten como nosotros, quizás hablan japonés también. Pero cobran más barato, ¿no? Correcto, y emite las visas Nikkei 1990 que permiten hasta la tercera generación reivindicar un visado para ir a trabajar a Japón, en un proceso en el que también de algún modo quedan invisibilizados, puesto que aparte de que van a determinados núcleos, y son directamente desde Brasil, desde una población, desde Recife, desde donde sea, a Aichi, a la cadena de montaje de Toyota, pues quedan invisibilizados también por su aspecto físico, y además se encuentran en un entorno en el que no existe una seguridad laboral ni un sindicalismo que luche por ello. O sea que realmente el multiculturalismo en Japón es un debate actual. Pensemos un último apunte. Los trainees, todo lo que son los trabajadores, los becarios, digámoslo así, que van a hacer prácticas, sobre todo chinos del sudeste asiático, que van a hacer prácticas en empresas japonesas y que han superado el número a los Zainichi, 800.000. Zainichi 600.000 los coreanos. Es decir, es una sociedad absolutamente multicultural. Lo que pasa es que no lo termina de reconocer y no hace políticas desde el gobierno, desde el Ejecutivo Central, políticas para trabajar la integración y el multiculturalismo. ¿Y dónde repercute esto? En la administración local, que tiene que bregar con los problemas del día a día. Cómo se saca la basura, y es muy difícil en Japón sacar la basura, porque no se puede sacar cada día, o sea, hay que sacarla cuando toca lo que se quema y lo que no se quema, cuando toca el plástico, cómo integrarse en las asociaciones de barrio, cómo aspirar incluso a un alquiler. Aquí aparece también en el artículo de Yoshimoto Banana, con todas las miles trampas que pueden existir. Son problemas que recibe la administración local, que está poniendo recursos para gestionar eso. Dante, Blay, perdonad que os interrumpa. Sé que se ha quedado muchísimo contenido y diálogo por decir, porque este libro daría para, yo creo, un ciclo. Pero ahora participamos con el público, que sí, por favor. No es mucho. Ha habido más de 120 personas que han estado en Zoom y después en la plataforma de YouTube. Y bueno, empiezo por Alex, que comenta: he disfrutado mucho de la charla. Gracias. Y tengo una pregunta. ¿Hay algún artículo en el libro que trate o mencione temas LGTBI? Muchas gracias. Expresamente LGTBI no, pero sí que es cierto que hay uno de los artículos en el que uno de los protagonistas es Mishima y trata de forma tangencial el tema de la aceptación de la diversidad sexual, ¿no? de los japoneses, pero como tema central no aparece. Pero sí que es cierto que a lo largo ahora no recuerdo en qué artículo se hace referencia muchas veces de que es una sociedad mucho más liberal en cuanto a la aceptación de los hábitos sexuales, ¿no? Sí, bueno, para no alargarme mucho, sí. Es cierto, sin duda el artículo en el que se habla de Mishima, ¿no? Hay allí se explica una relación muy íntima que tenía con uno de los miembros de su ejército, de su milicia privada, pero aparte de esto sí que hay algunos datos, creo recordar, algunos datos relacionados cuando se habla también de matrimonios, de nuevas familias, alguna mención tangencial, no un artículo en sí, pero sí alguna mención tangencial sobre el tema de las nuevas familias. Piensa que es un tema que en Japón, esto nos llevaría a otro debate, ¿no? Pero realmente también se ha dejado en los municipios. No se ha abordado, evidentemente, es impensable ahora mismo un matrimonio homosexual, incluso las formas que se utilizan son incluso la adopción de un cónyuge por otro. En el caso estoy pensando de dos hombres, de un hombre por otro y tal, que es como un sistema para poder formar una familia, una unidad. Pero bueno, sí que es un debate actual y está en manos, puesto que el Ejecutivo Central no lo asume y tampoco lo asume la dieta, está en manos sobre todo de los municipios, que sí que han abierto registros de parejas de hecho. Eso sí que, o sea, que la sociedad japonesa es viva, dinámica y no hay que explicarle nada. O sea,
pero hace las cosas a su ritmo. Y a ritmo también que a veces marcan la otra parte del océano. O sea que si las cosas cambian mucho en Estados Unidos, pues igual también, vamos a ver ahora, igual se puede ser más progresista también en Japón. Bien, muchas gracias, Blay y Dante. Tenemos más preguntas. Cecilia Vila pregunta si una mujer se divorcia y sus padres ya han fallecido, si tiene un koseki propio. Uy, lo del koseki siempre genera... ahora estoy pensando como mis estudiantes siempre con el koseki, porque dedicamos varias clases a hablar del koseki. Bien, claro, la mujer general puede tener un koseki propio, por supuesto que puede tener un koseki propio, pero pensar que el koseki como registro, como libro de familia, no es libro de familia, traducción, pero finalmente lo que nos está hablando es de una unidad familiar. Por tanto, se reconoce a partir del matrimonio. No tiene sentido ir a pedir tu koseki cuando estás viviendo en la unidad familiar que es la de tus padres. Pensar que las viudas, por ejemplo, y digo las viudas porque la longevidad es mayor en las mujeres, quedan en el koseki del difunto marido. Así que la casuística es enorme. Y incluso escándalos y debates y pleitos y alguno de ellos, el primer ministro Koizumi, divorciado, y también fue pues uno de sus hijos también allí, o sea, que es un debate actual. La casuística es enorme. Matrimonios entre japonés y no japonés, mujer, hombre, mujer, ¿cómo funciona? ¿Dónde se escribe? Puesto que los extranjeros no pueden tener koseki. Es un documento para los ciudadanos japoneses, pero es un documento que también está perfilado de un modo muy étnico. Finalmente, bien, si quieres, escríbeme y hablamos un día del koseki. Si pones en Google Blay con I latina, UAB, Japón, me encuentras. Estaré contento de que me manden el mensaje y el koseki es una pasión. Es un registro y es un registro que tiene muchos remanentes patriarcales. Pero pensar que hasta hace poco el libro de familia existía en España. ¿Qué significa esto del libro de familia y cómo funciona, cuándo te lo dan, a quién se lo daban, a quién no? Y hay una ley, cambió creo que hace ya 6 o 7 años en España, que se iba a hacer un registro de ciudadanía. Pero eso está un poco parado, creo recordar. Ahora en Japón también, ahora hay una ley que ponen una especie de DNI, porque en Japón no hay DNI, my number, ¿no? Mi número, pero no lo están desarrollando del todo también. O sea que, bueno, escríbeme. Muy bien, pues Cecilia, si quieres saber más sobre el koseki, escribe a Blay. Bueno, yo apuntar también, me ha encantado la presentación, disfruta mucho también todo lo que habéis hablado sobre igualdad de género y el papel de la mujer, que para Casa Asia es un tema prioritario y que tratamos en numerosas conferencias y ciclos. Y bueno, solo apuntar eso, que me ha encantado personalmente y también quizás por momentos me ha recordado un poco ciertas cosas que mencionabas, Blay, me ha recordado pues, a la sociedad española quizás en otros tiempos o hace 2 años hicimos una conferencia sobre fecundidad en España y Japón, era muy similar, es decir, creo que recordar que en Japón la tasa de fecundidad era de 1,4 y en España 1,3, es decir, que habían como similitudes muy interesantes, ¿no? Y el envejecimiento de la sociedad, tanto española como japonesa. Sí, esta es una línea que de hecho, sí, perdona, Yasmín, sí. Es una línea de investigación, esta línea comparativa entre España y Japón que no está desarrollada. Nos hemos dedicado sobre todo los especialistas en Japón que trabajamos en España, pues o bien a la recepción de la cultura japonesa en España o bien a todos los temas que tienen que ver con el análisis de la sociedad japonesa. Pero hay algunos temas que son riquísimos para ser analizados. Evidentemente, la transformación de los roles y, en este caso, la incorporación de la mujer en el mundo del trabajo. Yo a mis estudiantes, cuando les pregunto qué es sus labores, ellos no lo saben, pero nosotros, Dante, Yasmín, nos suena perfectamente, ¿no? Bien, es necesario recordar esto para ver hasta qué punto. Es que las conquistas son muy recientes. En Estados Unidos hasta principios de los 70, las tarjetas de crédito no estaba escrito en ningún sitio, pero se concedían generalmente a las mujeres casadas o a sus maridos. Y tuvo que haber una ley federal. O sea que, por eso digo, igual si cambian cosas en Estados Unidos. Bueno,
Es realmente interesante. Hay otros temas, lo que tiene que ver también con la gestión de la energía nuclear, lo que tiene que ver con el decrecimiento de la población, lo que tiene que ver con la cultura política y las connivencias, las puertas giratorias, los amakudari, una palabra preciosa para una práctica muy fea, los que caen del cielo. Es la puerta giratoria, aquellos que son políticos que trabajan en puestos importantes y después pasan a formar parte de empresas, de comités de empresas muy importantes. Bien, es necesaria una investigación comparativa para iluminar estos campos. Y creo que en España tenemos algunas trayectorias que pueden establecer algunas similitudes, puede ser un campo muy fértil para investigar, así que animo a todo el mundo a que haga, la única forma de pensar es contrastar, a que haga estos contrastes, ¿no? Muchas gracias. Al hilo del tema de la mujer, las mujeres, Pilar se pregunta cómo se ve en Japón a una mujer soltera con hijos con un hijo o hijos, ¿no? ¿Qué percepción hay de ella en la sociedad japonesa? Pues no se la ve mucho, esa es la verdad, porque no es un modelo muy visible. Y eso no quiere decir que no exista. Pero no se la ve mucho porque aunque la realidad ya no pueda responder, aunque las expectativas no puedan responder a la realidad, aunque este modelo de la familia de clase media, el My Home de los 70 y así en inglés, el modelo de la familia nuclear estadounidense, ¿no? Y de hecho pasar precisamente pues del apartamento, de las danchi, de los bloques del desarrollismo de los 60, un paisaje que era muy nostálgico también para los mismos japoneses que crecieron allí, pasar de eso pues a la casita unifamiliar, en los barrios residenciales de Tokio, en los suburbios, en Setagaya, y la mujer en casa y el marido salarimán, este modelo que de hecho es ideal y que colapsa en gran medida en los 90, aunque esto no pueda conseguirse, no sea asequible para la inmensa mayoría de la población, eso no quiere decir que no sea un modelo normativo, que no sea algo a lo que aspirar. Porque vemos en las tasas de matrimonio, vemos muchos matrimonios que se producen cuando, de hecho, inmediatamente va a producirse un nacimiento. Así que realmente no podemos hablar de una presencia empoderada de mujeres con hijos o mujer con hijo. Sí que podemos hablar sin duda de una voluntad de cambiar esto y de una reivindicación por parte de las mujeres. El feminismo japonés es muy vivo. Ahora mismo, no sé si lo han leído, pero la declaración esta del Partido Liberal Democrático, donde ciertos sectores permitirán que en sus reuniones internas puedan asistir mujeres como oyentes. ¿Perdón? ¿Cómo oyentes? Pero si ustedes han tenido una ministra de Defensa, si han tenido una ministra de Exteriores, hay que ver cómo han tenido y cuánto tiempo han durado. Y hay que ver cómo y en qué ejecutivo, ¿no? Pero ¿cómo puede ser eso, ¿no? Bueno, no hace falta que nosotros nos extrañemos. Eso ha sido contestado por las propias mujeres del partido y por otras. O sea, realmente como algo de ¿pero qué están diciendo? O sea, estos son las viejas guardias, ¿no? Los abuelos, ¿no? Lo llaman así del partido que no acaban de entender, ¿no? Pero es cierto que sigue siendo un valor el mantenerse, la adherencia, la resiliencia lo es en muchos niveles y también lo es en la permanencia en los cargos. Y por tanto los cambios son más difíciles, puesto que la movilidad en ellos y las personas que toman decisiones hace falta un poco más de tiempo, pero está ahí, y cambiará. Aparte por la presión externa también, o sea que también el reconocimiento Ainu pasó en el decenio de los pueblos indígenas en los 90. ¿Se acuerdan ustedes de Sting y Raoni, que iba por los conciertos por todo el mundo? Esa época era el decenio de los pueblos indígenas y es la época del 97 cuando se cancela la ley aborigen, o sea, de protección de los aborígenes. Pues algo similar pasará también con las mujeres, ya está pasando. El año pasado, de hecho, y el anterior se celebraron varias cumbres de este tema. Alberto pregunta el tema de los desaparecidos. ¿Cómo consiguen borrarse en un país donde está todo tan regulado? Muchas gracias, Alberto, por la pregunta. De hecho, no está todo tan regulado tampoco, puesto que les comentaba que de hecho no hay un DNI, ¿de acuerdo? El DNI sí que es un documento que regula muchas cosas y pensemos también quién lo emite, no lo emite la Dirección General de Estadística. Nos lo hace otra dirección general. Entonces, por algo será. Bueno, en Japón no existe este DNI o este documento y es el Juminhyo, que es una especie de padrón, el padrón en el ayuntamiento, el que rige muchas cosas.
Es posible vivir sin este padrón. Es posible desaparecer si no tienes hijos a los que escolarizar, por ejemplo, si no vas a seguir un seguro médico, o sea, si aunque hayas cotizado, si quieres desaparecer, si no vas a ir al médico, vaya. Te condena a una economía informal, pero existe y es importante. También es importante esta economía informal en Japón. Y que está movida también pues, por sectores de economía negra, ¿no? Por yakuza, estamos hablando de muchos niveles, no todo es yakuza, también trabajos de jornaleros, de temporeros, que se ponen delante de un edificio y que son contratados para esto y lo otro, que mueven muchos intereses. Así que es posible sobrevivir. Erróneamente se piensa que eso cancela las deudas, pero no es así. O sea, no las cancela, puesto que hay cuando eso sucede, cuando eso sucede se aplica una suspensión, exacto, del periodo de cancelación de las deudas. No sé si aquí en España sucede, pero allí sí, en Japón sí. Así que no cancela las deudas. Es también una imagen muy mítica. Es verdad, lo comentaba Javier al principio de la presentación, ¿no? Viene de la época Edo, pero pensar que desaparecidos y de gente que se evapora hay en muchas partes y en muchas sociedades. Y lo que pasa es que es algo también fascinante en una sociedad donde pesa tanto el grupo y la mirada de los otros, el control de los otros, el poder tomar una decisión tan individual que a la vez también repercute en los otros, en el sentido de no haré pasar vergüenza, como decía a Javier, a los míos, ¿no? Pero que es una decisión eminentemente personal. Yo leyendo era un fenómeno que desconocía absolutamente, pero yo veía una conexión muy clara entre los que deciden desaparecer. Y de hecho explicaba que hay un barrio en Tokio, Sanya me parece que se llama. Sanya, que se calcula que hay un 70%, está formado casi en un 70% por evaporados, es decir, por personas que han renunciado a su identidad, ¿no? Yo veía una clara relación entre los que decían evaporarse y los que se suicidaban, ¿no? Ahí parece haber un punto de conexión muy claro, ¿no? Claro, igual más que evaporar, 70%, que es el dato que da el libro, y es cierto, también podríamos pensar que son personas que igual no siguen un control, no tenemos datos quizás. Claro. Eso pasa, ¿eh? Es que no hay un registro. El Juminshyo es un registro municipal finalmente, no es un registro centralizado como el DNI. O sea que no está difícil. Pero claro, el precio es altísimo. Claro. Pero es posible. Y sobre todo hubo una serie en los años 80, ¿no? 90, una serie de televisión que luego se convirtió en manga y tal. Y ahora hay una nueva versión de esta serie, ¿no? Que habla de una agencia que hace desaparecer a la gente si lo necesitas y tal, ¿no? O sea que es una imagen que aparece en la sociedad japonesa. Es una imagen del imaginario colectivo. Sí. Muchísimas gracias, Dante, Blay. Queda tiempo para una ultimísima pregunta, si podéis contestar así rápidamente. Y bueno, empiezo primero más bien no por una pregunta, sino por un cumplido. Tenemos una persona que dice más sesiones con Blay, por favor. Gracias. La sabrá. Y Monse Corby pregunta si podríais darnos el nombre del mejor escritor de historia moderna y contemporánea japonesa, y que ha sido un placer escucharos hablar. Wow, pregunta complicada. Cada uno, es aquí, a ver, que esté traducido, o si no directamente Andrew Gordon, yo te diría. Andrew Gordon sin duda está en mi panteón, ¿no? No nos da tiempo a que lo traiga. Perdón, ¿no? Tendría que estar por aquí, pero ahora no lo veo. Andrew Gordon, Modern History of Japan, creo que es el título, Modern History of Japan, Andrew Gordon. Pero hay joyas preciosísimas, ¿eh? También de Killing, solamente sobre Emperor of Japan, es precioso. Es Andrew Gordon, Modern History of Japan, sí, sin duda. Es el que te recomiendo. Creo que no está traducido al español, sino, escríbeme. Muchas gracias. Andrew Gordon, Modern History of Japan. Es una compilación preciosa y muy accesible porque además tiene unas 300 y pico páginas, se lee muy bien y documentadísima. Y si no, escríbeme. Muchas gracias. Lo siento, han quedado preguntas en el tintero, pero era de esperar. Ha quedado mucho diálogo también. Agradecerte, Dante,
agradecerte tu participación. Yo os doy las gracias. A Geoplaneta, a Lola Escudero por haberlo hecho posible también, que nos puso todas las facilidades del mundo. Y Blai, por supuesto, muchísimas gracias otra vez por compartir tu sabiduría y sobre todo pasión. Es decir, que es un placer escucharte y estoy segura que el público siente lo mismo y piensa lo mismo, ¿no? Y nada, emplazaros en breve, pues presentaremos el otro título de la colección, que será sobre The Passenger India. Y también para los que queríais más estar con Blai, pues vamos a hacer organizamos con Blai un ciclo de conferencias que se empezarán corrígeme si me equivoco, Blai, en marzo y acabarán en junio. Sí, correcto, una cada mes. Con motivo de la presentación de un máster sobre estudios de Asia Oriental, ¿verdad? China, Japón y Corea. Tendremos un poco de todo. Política, cultura. Así que si queréis disfrutar más de la sabiduría de Blai, pues os emplazamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en la página web y suscribiros al boletín de Casa Asia para que estéis al tanto de todas las actividades que organizamos, que no son pocas y diversas. Y sin más dilación, pues gracias a todos los que nos habéis acompañado durante este tiempo y nos vemos pronto. Muchas gracias. En nombre de Casa Asia... Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Blai. Gracias, Yasmin. Dante, Yasmin. Gracias. Javier, Rafa, gracias. Y gracias a los presentes. Gracias.